Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Juan Carlos Soto. En esta oportunidad vamos a explicar el aparato urinario, un tema que tú me solicitaste. Mira, el aparato urinario tiene una función trascendental para la vida. ¿Cuál es? Por ejemplo, en los seres humanos contribuye con la homeostasis. ¿Ves? Contribuye con la homeostasis. ¿Cómo lo hace? Mira, regula, por ejemplo, la composición de los iones que tiene la sangre. Por ejemplo, el ion fosfato, el cloro, el calcio, el sodio y el potasio, por ejemplo. Regula el pH sanguíneo. ¿Cómo lo hace? A través de la secreción de iones hidrógenos o iones bicarbonato. Recuerda que todo esto va a depender de las necesidades del cuerpo. Eso no lo olvides. Además, regula la volemia, la cantidad de sangre que tiene el cuerpo humano. ¿Cómo lo hace? Recuerda que la sangre contiene agua. Entonces, puede conservarla o puede eliminarla, el agua. Así regula la volemia. Además, el aparato urinario regula la tensión arterial. Esto es trascendental. ¿Cómo lo hace? A través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, una hormona trascendental. ¿Correcto? La producción de hormonas, como el calcitriol, por ejemplo, una relación directa con la vitamina D, y la eritropoyetina. Esta hormona es trascendental. Te la explico un momento. Mira, a ver. La eritropoyetina es una hormona, correcto, que estimula la producción de glóbulos rojos. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros entramos en un estado de hipoxia, profesor, ¿qué es eso? Baja concentración de oxígeno, por ejemplo en la sierra, en las alturas, ¿sí? Entonces el cuerpo humano empieza a producir eritropoyetina. ¿A qué nivel? A nivel de las células Blasi o las células de Purkinje, ubicadas en el aparato yuctaglomerular, que se encuentra obviamente en el riñón, y el riñón es parte del aparato urinario. Otra función importante es la excreción. Recuerda que el aparato urinario es parte del sistema excretor del cuerpo humano. En cuanto a la excreción ¿de qué? De desechos. Desechos como por ejemplo ¿quién? La urea. Profesor, este es un desecho nitrogenado. ¿Cómo el cuerpo lo produce? Ah, ¿quién lo produce? Lo produce la célula. ¿Pero cómo lo produce? Mira por acá. Nosotros en los alimentos, por ejemplo, los alimentos contienen proteínas. El pescado, por ejemplo, el pescado contiene proteínas y el pescado es un alimento. Esas proteínas se van a seguir degradando. ¿Dónde? En el sistema digestivo. Y se van a obtener nutrientes, como por ejemplo aminoácidos. ¿Ves? Estos aminoácidos van a pasar al sistema circulatorio. Por eso en el sistema circulatorio, ¿te acuerdas de mi primer video, el aparato cardiovascular? Circulan nutrientes y desechos. Ah, desechos, claro. Las células captan los nutrientes y después excretan sus desechos. Si son proteínas, entonces el desecho, ¿quién es? La urea. Ah, profesor, así es como el aparato urinario excreta desechos. Pero también, ojo, sustancias extrañas. ¿A qué se refiere eso, profesor? Por ejemplo, cuando tú ingieres un medicamento, el medicamento tiene sustancias que también le hacen daño a tu cuerpo. No solamente le hacen daño, por ejemplo, al microorganismo que van a matar, también pueden hacerle daño a tu cuerpo. Por lo tanto, tienen que salir. Cuando hablamos de sustancias extrañas, básicamente nos referimos a los metabolitos o subproductos de algunos medicamentos. Obviamente, después de cumplir su función en el cuerpo humano, esos metabolitos tienen que ser eliminados. ¿Por dónde se eliminan? Obviamente por el orina, ¿no? Mira, ahora vamos a empezar a explicar cuáles son los componentes del aparato urinario. Son dos, los riñones, no te olvides, los riñones y las vías urinarias. ¿Cuáles son las vías urinarias? Por ejemplo, el uréter, la vejiga y la uretra, ¿no? Vamos a empezar a explicar al riñón, ¿sí? El riñón. Mira, los riñones, uno de ellos, el derecho, está por debajo del izquierdo. Profesor, ¿por qué? Arriba está el hígado, no olvides. Profesor, ¿y qué es esta estructura? Se llama glándula suprarrenal. Esta produce hormonas. Por ejemplo, la que interviene en el aparato urinario es la aldosterona. También produce otras hormonas, pero es otro tema. Mira acá, estas vías urinarias, por ejemplo, empiezan con el uréter. El uréter es un conducto que más o menos mide de 25 a 30 centímetros de largo. Conduce el orine que ha formado los riñones. Después se almacena en la vejiga. La vejiga es un órgano
que presenta un epitelio de transición o también epitelio polimorfo, ¿sí? Cuando la vejiga, por ejemplo, alcanza los 200 o 250 mililitros de orine, es que nosotros tenemos la sensación de orinar, ¿no? Le llamamos micción al proceso de contracción de un músculo de la vejiga llamada detrusor. Profesor, ¿y por dónde se elimina el orine del cuerpo humano? Por la uretra. No olvides que la uretra femenina es mucho más pequeña que la uretra masculina y eso se debe a la presencia del órgano copulador del varón llamado falo. Muy bien. Ahora, jovencito, no vayas a olvidar, joven, que por el riñón circula sangre, ¿sí? Llega sangre, mira, ve, llega sangre, ¿por dónde? Por la arteria renal y sale sangre por la vena renal, ¿correcto? Profesor, ¿cuánto de sangre circula por el riñón en 24 horas? O sea, un día, aproximadamente de 180 a 190 litros de sangre. Eso es bastante, ¿sí? Y toda esa sangre se limpia, ¿no? Se tiene que limpiar. ¿De qué? De los desechos, por ejemplo, que producen las células. Y todo eso se llama orina, ¿no? Conjuntamente con el agua y las sales. Mira por acá. Conozcamos al riñón. El riñón tiene una unidad anatómica y funcional llamado nefrón o nefrona. Tenemos de 1 millón a 1.200.000 por cada riñón. Como tú observas, el riñón tiene la forma de un frijol, ¿sí? Tiene una longitud de más o menos 12 centímetros, ¿sí? Un ancho más o menos de 6 centímetros y un espesor, ¿ya? Un espesor de 3 centímetros, ¿correcto? Cuando le hacemos un corte transversal al riñón, notamos que tiene básicamente dos partes. La parte de la corteza del riñón, corteza renal, y la parte de la médula, llamada médula renal, ¿correcto? Aquí observamos, por ejemplo, una columna de Wernicke o columna renal, ¿correcto? Y esta estructura parece una pirámide, como tú observas. Sí, se llama pirámide de Malpighi o pirámide renal, ¿correcto? El riñón presenta capas, ¿ves? Presenta capas. ¿Cuáles son las capas del riñón? Bueno, la capa más interna se llama cápsula renal. La capa más interna se llama cápsula renal, ¿sí? La que sigue es la cápsula adiposa, ¿ves? La cápsula adiposa es muy importante. Por ejemplo, la cápsula renal le da la forma al riñón. La cápsula adiposa, ¿no? La cápsula adiposa contiene tejido adiposo y le permite sostenerse al riñón. Eso es muy importante, porque si tú eres muy delgado, extremadamente delgado, significaría que tienes poco tejido adiposo y el riñón puede descender, ¿no? Puede descender y eso se llama ptosis renal o riñón flotante y eso es peligroso porque si el riñón te cae puede apretar al uréter y ¿cómo podrías evacuar el orina? Habría un problema, habría una patología, ¿correcto? Y finalmente tenemos a la fascia renal, ¿no? Que permite conectar al riñón con otras estructuras de tu cuerpo. Muy bien. No olvides que el riñón se encuentra detrás del peritoneo. Por eso que en todos los libros se define el riñón como un órgano retroperitoneal, ¿sí? Ahora vamos a estudiar, ¿sí? Al nefrón. ¿Ves? El nefrón. Mira, el nefrón es la unidad anatómica y funcional del riñón, ¿correcto? ¿De qué está constituido este nefrón? Del corpúsculo renal. ¿Sí? Del corpúsculo renal, profesor. Y el corpúsculo renal tiene dos partes. Sí, tiene dos partes. Una de ellas es el glomérulo. ¿Correcto? El glomérulo. Profesor, ¿y qué es un glomérulo? Bueno, un glomérulo es un conjunto de capilares, más o menos de 10 a 12 capilares. O sea, son vasos sanguíneos. Circula sangre por ahí, no lo olvides. Y el nefrón también presenta túbulos renales. Túbulos renales, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, porque está próximo al corpúsculo renal. ¿Te das cuenta? Está próximo. También presenta
el asa de Henle, ¿ves? El asa de Henle, pero también presenta el túbulo contorneado distal. Y este se continúa con el tubo colector de primer y segundo orden, ¿sí? Vamos a empezar por aquí. Mira, como les había comentado, el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, en honor a un gran histólogo, mira, ¿ven? Está constituido por el glomérulo y esta estructura que parece una cápsula, se llama así, cápsula de Bowman, ¿sí? La cápsula de Bowman presenta dos estructuras a la vez, una estructura que presenta epitelio simple plano. Esto es muy importante, es una capa de la cápsula de Bowman, ¿correcto? Y esta otra capa, que es la capa más interna, ¿correcto? Presenta células cúbicas, pero tienen un nombre muy especial, ¿sí? Sus células se ocupan de la filtración, profesor. ¿Y por qué señala los podocitos? Porque esta es la célula que cumple esa función, ¿correcto? Esta célula. Recuerda, la cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. Eso no lo olvides. Una de esas dos capas, ¿ves? Esta de acá, se ocupa de filtrar. No olvides que a este nivel está llegando la sangre. Entonces la sangre se filtra. Profesor, ¿qué filtra la sangre? Agua. La sangre filtra agua. Claro que sí, porque recuerda, el agua es parte del orina, por lo tanto filtra agua. ¿Sí? ¿Qué más filtra? Filtra, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, también filtra otras sustancias, como por ejemplo iones, ¿te acuerdas? Iones, sodio, potasio, etcétera, etcétera. En conclusión, filtra el plasma de la sangre. Pero, no olvides, pregunta, ¿el orine normalmente debe tener glucosa? No, porque la glucosa es un nutriente. Por lo tanto, la glucosa se tiene que recuperar. ¿Entiendes? ¿Cómo se recupera? Se recupera nuevamente. Tiene que volver ¿a dónde? Tiene que volver a la sangre. Por lo tanto, pregunta, ¿cuál es el primer proceso de formación del orine? Muy bien, la filtración, ¿no? Lo que se está filtrando es la sangre. Muy bien. ¿Cuál es el segundo proceso de formación de la orina? La reabsorción. ¿Ves? La reabsorción. Porque se está recuperando, por ejemplo, glucosa. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, se recupera glucosa, se recupera agua y todo lo que el cuerpo necesita. Pero, profesor, ¿qué sucede si hay un exceso también de iones? Si hay un exceso de iones, la sangre lo tiene que eliminar. Eso significa que lo va a volver. ¿Ves? ¿Lo va a volver a dónde? Al túbulo contorneado. Pero, por ejemplo, profesor, ¿qué se secreta? Se secreta, por ejemplo, iones hidrógeno, ¿te acuerdas? Iones bicarbonato. Muy bien, ¿te acordaste? ¿Correcto? ¿Y cómo se llama esa tercera etapa? Secreción. ¿Te das cuenta? Aquí intervienen dos hormonas. Una de ellas es la hormona antidiurética. ¿Ves? La hormona antidiurética interviene, por ejemplo, en la última porción del túbulo contorneado distal y parte del tubo colector. ¿Cómo así, profesor? Permite la reabsorción del agua, por lo tanto permite recuperar agua. Eso es muy importante, ¿correcto? Pero también a nivel del tubo colector interviene otra hormona, la aldosterona. ¿Dónde se produce? En la glándula suprarrenal. Muy bien, en la glándula suprarrenal. Me imagino que todos ustedes se han preguntado cuándo es lo que normalmente una persona debe orinar, ¿correcto? Nosotros debemos recordar que por los riñones pasan más o menos 180 a 190 litros de sangre, ¿correcto? Vamos a ver, mira, ¿te acuerdas? El riñón presenta al nefrón, ¿no? El nefrón es la unidad anatómica y funcional, no vayas a olvidar eso. Y el nefrón presenta el corpúsculo renal y los túbulos renales, ¿te acuerdas? Entonces, el primer proceso de formación de la orina, ¿cuál es? Es filtración, ¿te acuerdas? Filtración, ¿no? Por la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y profesor, ¿cómo se llaman las células de la capa visceral? Se llaman podocitos. Ellas son las que se ocupan de la filtración, eso no lo olvides, ¿correcto? Y la capa parietal de la cápsula de Bowman presenta
tipo de epitelio simple plano. Y posteriormente sigue, ¿qué cosa? El túbulo contorneado proximal, profesor. ¿Qué significa 65%? Significa que es el porcentaje de lo que el túbulo contorneado proximal puede absorber. ¿Te das cuenta? Absorbe toda esta cantidad de volumen, por ejemplo, agua. ¿Correcto? El asa de Henle el 15%, el túbulo contorneado distal el 10%. Recuerda que cada una de estas estructuras tiene un tipo de epitelio. El epitelio, por ejemplo, del túbulo contorneado proximal es epitelio simple cúbico. El del asa de Henle, ojo, en su región delgada tiene simple plano, y en la región gruesa del asa de Henle tiene epitelio cúbico. En el túbulo contorneado distal hay epitelio simple cúbico. Mira, 65 más 15 es 80. 80 más 10 es 90, profesor. Eso significa que orinamos 18 litros. No orinas 18 litros. Profesor, entonces en el tubo colector todavía se recupera. ¿Cuánto? El 9.3. Significaría que hay 99.3%. Ahora sí sabes de dónde sale este 0.7%. Te pregunto, ¿cuánto es 0.7% de 180? Muy bien, matemática. 1.26 litros de orine. Muy bien. Eso es lo que nosotros debemos orinar aproximadamente. Eso va a depender de la cantidad de líquido que tú consumas. No vayas a olvidar. Mira acá. ¿Cuál es la vía de drenaje? Primero, conducto colector. Profesor, o sea que orine todavía se dice a partir del tubo colector. A partir de ahí todavía se le dice orine. Antes no, porque está sacándose algo o se está secretando algo. ¿Correcto? Cuando ya llega esta solución a nivel del tubo colector, recién se le dice orine. ¿Correcto? Luego pasa al cáliz menor, después pasa al cáliz mayor, después a la pelvis renal. ¿Recuerdas? Cuando una persona sufre de cálculos renales, generalmente ese polvillo de calcio, que le llaman piedritas de calcio o cálculos, está a este nivel, a nivel de la pelvis renal. Un dato muy importante. Posteriormente de la pelvis renal pasa al uréter, y del uréter se almacena, ¿dónde? ¿Te acuerdas? En la vejiga. No olvides, la vejiga llega de 200 a 400 mililitros y tienes ganas de miccionar. ¿Y por dónde se elimina ese orine? Por la uretra. Profesor, normalmente, ¿qué debe haber en el orine? Debe haber ácido úrico, urobilina, urea, creatinina. Profesor, la urobilina sí, le da el color normal al orine. Y esto es muy importante, ¿correcto? Y también, obviamente, agua y electrolitos. Todos los electrolitos están por allá. ¿Te acuerdas? Sodio, potasio, calcio, magnesio también a veces hay en el orine. Y todos los desechos. No olvides que en el orine normalmente debemos encontrar ácido úrico, urobilina. Sí, la urobilina es el que le da el color normal al orine, que es amarillo ámbar. ¿Sí? Urea, ¿te acuerdas? El desecho nitrogenado de las proteínas. Creatinina, agua, obviamente el 95% de la orina es agua y el 5% es solutos. Y como parte de los solutos están los electrolitos que tú ya conoces, como el sodio, el potasio, el cloro, entre los más importantes. Muy bien. Con eso estamos finalizando esta bonita clase. Profesor, los estudiantes están realizando las siguientes preguntas. La pregunta número 1 es, en cuanto a la formación de la orina, ¿por qué reabsorción y no absorción? Es una pregunta que algunas veces muchos estudiantes me hacen. ¿Por qué en la etapa 2 del proceso de formación de la orina no se le dice absorción? ¿Por qué se le dice reabsorción? Lo que sucede es que se considera como una primera absorción de la glucosa, por ejemplo, a nivel intestinal. ¿De acuerdo? La glucosa se absorbe a nivel intestinal. Esa sería absorción de la glucosa. En este caso, ya es por segunda vez que la glucosa se absorbe. Por segunda vez significa que se reabsorbe y nuevamente llega a la sangre. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. Bueno, espero que te haya gustado mi clase. No te olvides compartirla. Si te ha gustado, dale un like y comunícate conmigo como siempre en mis redes sociales, en el Instagram, en el YouTube, en el Facebook. Búscame como Profesor Soto. Gracias.